Hola, bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Clúster de Energía de Chihuahua y México Energía que Mueve. Hoy lunes 27 de abril del 2026, su servidor Leandro Brito Barrera, platicaré de la generación de hidrógeno por hidrólisis del borhidruro de sodio mediante nanocompuestos, parte 2. En esta segunda parte de hablar del borhidruro de sodio, hablaremos de este borhidruro de sodio como agente reductor, como agente de transferencia de hidrógeno a energía, el método de evolución del hidrógeno, la hidrólisis del borhidruro de sodio con agua, los materiales catalíticos para la hidrólisis del borhidruro de sodio, y nanocompuestos a base de metales de transición para la hidrólisis del borhidruro de sodio. El primer tema de cómo agente reductor el borhidruro de sodio, presenta un comportamiento estable en condiciones secas, pero es un compuesto higroscópico que sufre hidrólisis química en ambiente acuoso. El borhidruro de sodio comienza a descomponerse a temperaturas superiores de 400 grados centígrados. Por encima de 500 grados centígrados la descomposición se acelera considerablemente. Entonces, con que yo ponga el borhidruro de sodio a 500 grados centígrados, empieza a liberar hidrógeno. Pero a más de eso, como es higroscópico, si yo lo meto en agua, también va a empezar a reaccionar y va también a producir hidrógeno. La forma mejor es combinar ambas situaciones y poner un catalizador que acelere la reacción para cada vez tener mayor acercamiento al 10.8% de producir hidrógeno almacenado en borhidruro de sodio, que es lo máximo teórico a lo que podemos llegar. El borhidruro de sodio se utiliza como agente reductor ligero en síntesis farmacéuticas, en la síntesis de sustancias orgánicas, en la producción de papel y textiles, en numerosas industrias como el tratamiento de aguas residuales. Hay una empresa en Estados Unidos y otra en Europa que han tratado de incursionar en México y la pregunta es, ¿y por qué no han sido tan exitosos en sus países? Pero el speech que traen aquí a México es que tu industria tienes problemas por tus aguas residuales y además tienes problemas con la energía. Bueno, pues cómprame mi dispositivo que genera energía eléctrica con agua sucia. ¿Cuál es su idea? Bueno, al agua sucia, como se ve este tanque de agua sucia, de aguas residuales de la industria, o de las casas, yo le meto borhidruro de sodio, que es un agente reductor. Recuerden, cede electrones, por lo tanto se oxida. Al ceder electrones, propicia que esos electrones estén recombinando los compuestos en los cuales está en contacto. En este caso, toda la porquería que está dentro de esta agua sucia, generando compuestos más sólidos que pueden irse al fondo de este recipiente de aguas sucias, quedando separada, obviamente ya al tener partículas más grandes, puedes poner filtros y sacar el agua ya limpia por una parte del tanque. Y quedando al bajo bastantes productos de estas aguas negras, el producto que más queda es el sulfuro de sodio, porque en la mayor parte de las aguas su contaminación es con el azufre. Y reacciona con el sodio, generando sulfuro de sodio. El sodio es del borhidruro de sodio. El borhidruro de sodio, además de estas aguas residuales, como agente espumante en el blanqueo de pulpas de madera y en la producción de caucho. El tema del caucho es importante porque recuerden que mucho de la industria requiere amortiguamiento, más de la industria automotriz, y
un vehículo, el principal material que tiene antes era el metal, ahora es el caucho. Y el caucho, entre más resistividad y que sea moldeable, es para vehículos más pesados y debe ser un caucho natural. Si yo quiero hacerlo artificial, pues es más rígido y se va a romper. Aún así, si combinan caucho natural con caucho artificial. Y esa forma de estar combinándolo con los dos es gracias al borururo de sodio. Entonces, sí es muy importante el estar produciendo borururo de sodio para la industria química, pero a más también para la producción de hidrógeno. Como hace ratito, si ya obtuve agua limpia, que es lo que estas empresas de Estados Unidos y de Europa dicen, mira, con tu agua sucia, mi máquina te la deja limpia y ya que es agua limpia, pues obviamente si le metes boruro de sodio al agua limpia, hablamos el capítulo anterior, que va a reaccionar separando hidrógeno y al separar el hidrógeno, lo que vas a tener es producción de energía eléctrica con ese hidrógeno. Pues es lo que venden, pero en la práctica, pues es muy caro, todavía la eficiencia es muy baja, no es rentable, todavía estás hablando de tiempos de recuperación arriba de 12, 13 años y entonces pues prefieren otras formas de generar hidrógeno, otras formas de producir electricidad y otras formas de limpiar el agua. Sin embargo, pues sí hay que seguir estudiando estos formas de hacer todo al mismo tiempo con el boruro de sodio porque en el momento que sea factible económicamente, si es una forma muy tripartita de hacer tres cosas al mismo tiempo, limpiar agua, generar hidrógeno, generar energía. El boruro de sodio se utiliza comercialmente para la estabilización y purificación de numerosos compuestos orgánicos como ésteres, que es R1 o, y radical 2, R2, alcoholes, que es radical cualquier cadena de hidrocarburos terminando en un OH, o hidrocarburos, aminas, el radical de cadenas de hidrocarburos terminando en un NH2 y epóxidos. Todos estos para que queden purificados, como se ve en la imagen, independientemente del hidrocarburo que tenga aquí, que ya sea éster, alcohol o amina o apóxidos, pues al momento que yo le echo boruro de sodio, quedan purificados obteniendo productos como gases que son metano, propano, butano, que se utilizan mucho para su combustión, o alcoholes, principalmente metanol, etanol, que se utilizan mucho en la industria. En cuanto a las ventajas del boruro de sodio sobre eh, el hidroaluminio de litio, radica en su capacidad, perdón, es hidruro de litio, esa es la forma correcta de mencionarlo, radica en su capacidad para disolverse en diversos disolventes debido a su alta concentración o para suspenderse y lograr un efecto reductor en la solución. El efecto reductor, la elección del disolvente se puede controlar mediante la temperatura de operación y la concentración del boruro de sodio. Recuerden, disolverlo ya sea en agua, en alcohol, en ésteres para limpiarlos, en aminas, en epóxidos, en muchas partes se puede disolver, cosas que otros hidruros con otros metales no lo pueden hacer, aunque estos sean más baratos. La otra es, o sea, lo importante hasta ahorita es que toda la bondad que tiene el boruro de sodio no se compensa con la parte económica y hay que seguir investigando para bajar los costos. Al examinar los estudios sobre el almacenamiento químico de hidrógeno, se encuentra una gran cantidad de materiales hidruro, compuestos de boro, nitrógeno y sistemas catalíticos que producen hidrógeno bajo diferentes condiciones de operación. Es decir, yo puedo almacenar hidrógeno en compuestos de nitrógeno, como el amoníaco, o en compuestos de boro, como el borhidruro de sodio. Entre los materiales hidruros, el borhidruro de sodio se considera una clase de estudio intensivo debido a su alta capacidad técnica de almacenar hidrógeno, como lo hemos mencionado, hasta el 10.8% de almacenamiento, que es bastante. Hemos abierto muchas pláticas en capítulos de temporadas pasadas en donde buscamos almacenar el hidrógeno en estado sólido y pues no está llegando
a esta cantidad de 10.8, ni siquiera en la parte teórica. Lo que más se le acerca es almacenarlo directamente en grafito y aún así apenas si se está aproximando también a ese 10.8. Entonces, teóricamente este borriluro de sodio pues es el que más puede estar almacenando. Ahora bien, el borriluro de sodio, muy prometedor para la producción y almacenamiento de hidrógeno y que se utiliza como material energético, tiene aplicaciones como combustibles en pilas de combustibles de borriluro de sodio. El borriluro de sodio, pilas de combustible directas, se le llaman DBFC. Entonces, como se ve en la imagen, el borriluro de sodio, que lo puedo tener en agua produciendo hidrógeno, o lo puedo usar en estas baterías que vimos desde la plática pasada, que son baterías que se pueden meter a un vehículo, o directamente el hidrógeno producido meterlo a esos vehículos. El gran detalle es que esta estructura cristalina que tiene el borriluro de sodio, que me da esa sal finita como la sal de mesa, pues tiene que estarse almacenando y haciéndose que ese almacén sí entre a la parte donde quiero que reaccione y no se disipe por cualquier sistema de medio ambiente, o que reaccione en otra parte porque jala humedad y pueda generar una explosión. Y seguimos hablando del borriluro de sodio como agente de transferencia de hidrógeno energía. Gracias a su alta densidad teórica, 10.8% en peso, el borriluro de sodio se utiliza tanto como fuente de hidrógeno como combustible directo en el ánodo. Entonces, como vimos en la imagen anterior, o lo meto en una pila y que me esté produciendo hidrógeno y esto me esté dando electricidad, o produzco hidrógeno y este hidrógeno lo transporto, ya sea, como lo hemos visto en otros capítulos, en placas sólidas de grafeno, en pipas a alta compresión en forma de gas, o criogénico en forma de líquido. En un futuro se busca que los mismos gasoductos que ahorita se utilizan para el gas natural se estén utilizando para transportar hidrógeno y llegue hidrógeno a todas nuestras casas, haciendo más limpia todo el sector energético. Ahora bien, esto de utilizarlo directo como ánodo, además de generar energía electroquímica en dispositivos portátiles como las pilas que se le llaman estas precisamente DBFC. Los ánodos de las DBFC se caracterizan por una capacidad teórica de 5.7 amper hora por cada gramo, basadas en borriluro de sodio. Esta cantidad energética de 5.7 amper hora por cada gramo, ninguna otra batería me lo da. Repito, el gran detalle aquí sigue siendo la parte económica. Son muy, muy caras, aunque sí su densidad energética es mucho mayor que cualquier otra batería. Para una alta capacidad, mediante la oxidación completa de borriluro, podríamos obtener el boro hidruro, así tal cual BH4, que es un producto de metabolato. O sea, una vez que libera el hidrógeno, se oxida porque como es agente reductor, entrega electrones y por lo tanto se oxida obteniendo el metaborato, el BO2, para maximizar los beneficios de los problemas de supresión de hidrógeno. Entonces tengo el BH4, que es el borhidruro, al tener el radical, sumarlo con el radical OH, esto hace que se oxide y me da el metaborato más agua y más electrones. Estos electrones son, que es el agente reductor que entrega para que se estén combinando haciendo otros elementos y a su vez generando la posterior liberación del hidrógeno. Las propiedades más importantes del hidrógeno almacenado en soluciones de borriluro de sodio es que no solo proporciona energía a condiciones ambientales, sino que también se utiliza para cumplir con los requisitos económicos al controlar la producción de hidrógeno. Para utilizar el borriluro de sodio como combustible, su costo actual todavía debe reducirse en menos de 40 euros kilogramos. Es decir, en el momento que un kilogramo de borriluro de sodio se pueda producir en menos de 40 euros, en ese momento va a explotar, como dicen la frase exponencial, después hablaremos de esa frase exponencial. Lo que sí es un hecho es que
se va a dar el boom de estar transportando el bromuro de sodio para ahí almacenar el hidrógeno en vez de el amoníaco, va a sustituir al amoníaco. No completamente, porque recuerden que el amoníaco no solamente me da el hidrógeno a la hora de que lo utilizo, sino me da nitratos que son abono para las plantas. Seguimos utilizándolo para obtener fertilizantes y obtener hidrógeno. No dista mucho para llegar a esa meta de por debajo de los 40 euros cada kilogramo de borviduro de sodio, por lo cual es importante seguir haciendo más investigaciones y dar a conocer esta forma de almacenar el hidrógeno, que es el borviduro de sodio. En cuanto a los métodos de evolución de hidrógeno, pues el método de desprendimiento de hidrógeno utilizado comúnmente para la determinación de borviduro de sodio se basa en la medición del volumen de gas hidrógeno liberado por la hidrólisis completa de una solución de borviduro de sodio de volumen conocido. En la imagen tengo una matraz aforado, en donde en el aforo tengo precisamente el volumen de borviduro de sodio conocido. Esto, al estar desprendiendo el hidrógeno, lo meto a una probeta y ahí en la probeta puedo estar viendo por desplazamiento de agua cuánto es el hidrógeno que estoy almacenando o que estoy generando y lo puedo medir. Y en esas mediciones, cuando llega a su máxima capacidad, lo máximo que va a ser el 10.8% de lo que es este volumen conocido de borviduro de sodio. La hidrólisis de del borohidruro, produce un desprendimiento de gas H2 de esta manera. Tengo el radical borviduro BH4, lo combino con agua y me va a dar hidruro de borio más 4 moléculas de hidrógeno. La cantidad de borhidruro en la solución es proporcional a la cantidad de gas hidrógeno liberado durante la hidrólisis. El gas hidrógeno liberado durante el proceso se recoge y se mide en una trampa de agua compuesta por dos tanques invertidos cuyo volumen se comprimen contra una columna de agua. Entonces, yo tengo aquí en este recipiente el borhidruro de sodio, lo tengo atrapado, hacia arriba tengo ácido, que este ácido, tengo una llavecita, lo dejo gotear y entonces esto va a reaccionar más rápidamente al estar en contacto con un ácido. Recuerden que para un ácido debo tener un hidrógeno al inicio y eso me va a hacer que se desprenda este ácido. El hidrógeno al estar pasando a dos columnas, como dos trampas que se ven aquí circulares, una grande donde está el agua abajo y otra más pequeña en donde la columna de agua está arriba. Entonces este hidrógeno tiene que pasar esta columna de agua donde está abajo por densidad. Esta agua tiene que ser vapor de agua para que pueda pasar el hidrógeno, además de que esta misma agua reacciona con el borohidruro que esté aquí desprendiéndose aparte del hidrógeno y se limpia quedando por acá los compuestos o productos del borohidruro y solamente pasa por esta tripa el hidrógeno. Y este hidrógeno, a ciertas partículas van a quedar pegadas a esta otra columna de agua y el hidrógeno puro va a salir por esta parte hacia la derecha en donde se va a almacenar. Entonces se determina el volumen total de hidrógeno producido y se controla el sistema teniendo en cuenta parámetros como la presión del vapor de agua en este primer trampa y la temperatura de esta agua. En el segundo es el proceso, se ignora el control efectivo de la temperatura debido a las variaciones de temperatura y presión del agua en este otro segunda trampa. En cuanto a la hidrólisis del borhidruro de sodio con agua, para superar algunas de las dificultades del proceso de producción de hidrógeno, dos autores llamados Santos y Sequeira han desarrollado un nuevo procedimiento denominado método de hidrólisis de hidruros, que se utiliza para determinar el contenido aproximado de borhidruro de sodio en una muestra dada. Entonces, yo tengo este recipiente en donde hay dos partes por donde puedo estar pasando cantidades de agua y donde puedo por la parte de la columna arriba gotear el ácido. Y entonces
en este recipiente que tengo el borhidruro de sodio, va a estar desprendiéndose diferentes compuestos en donde voy a tener una separador, y este separador va a hacer que pase el hidrógeno hacia una columna invertida de agua, y esta columna invertida de agua es donde voy a estar pudiendo medir por desplazamiento del agua. Como está invertida, está totalmente llena de agua, y al estar recibiendo el hidrógeno por ser menos denso, va a ir hacia arriba desplazando el agua hacia abajo, y ahí puedo estar midiendo de mejor manera cuánto hidrógeno se está produciendo. La hidrólisis del borhidruro de sodio con agua es un método de reciente desarrollo basado en el principio de medición gasométrica del hidrógeno liberado durante la hidrólisis del borhidruro. No requiere control de presión ni de temperatura, a diferencia de la diapositiva anterior, en donde sí tenía que estar midiendo la presión y temperatura de la primera trampa. Aquí hay una sola trampa donde está la columna invertida de agua, y no necesito estar controlando ni la presión ni la temperatura, porque precisamente solamente va a depender del volumen que esté desplazando del agua que se está yendo hacia el recipiente de abajo, porque el hidrógeno está quedando atrapado arriba de esta trampa, de este posiblemente matraz. Los cilindros con dos salidas son sumergidos en un tanque de medición que están llenos de agua. El volumen de agua que sale de estos cilindros es la suma del gas producido por la reacción y la acción ácida añadida al medio durante la reacción. En este sistema, el método de desprendimiento de hidrógeno es mucho más sencillo, ya que parámetros como la presión del agua o la presión de vapor de agua no son efectivos para determinar el volumen del hidrógeno resultante de la reacción. Se pueden usar manómetros para determinar la cantidad de gas liberada durante la hidrólisis del borhidruro. Este método se puede usar con una curva de calibración en la que el volumen de agua se represente gráficamente frente a la masa del borhidruro de sodio puro en el cilindro de medición. Entonces, como estos experimentos ya se han replicado en bastantes ocasiones, se tienen curvas de calibración para cada uno de estos dispositivos que generan este sistema de hidrólisis de agua controlado para obtener la medición total del gas obtenido a partir del borhidruro de sodio, de tal modo que el volumen medido muestre el contenido de borhidruro de sodio en la muestra. Se supone que la curva de calibración y el borhidruro de sodio se realizan a la misma temperatura y presión al realizar el análisis de la muestra. En cuanto a los parámetros de validación del método de hidrólisis de hidruros, la reproducibilidad del método es bastante buena, mientras que el límite de detección llamado LD, es muy alto, por lo que se requiere una optimización del diseño para reducirlo y poder utilizarlo en aplicaciones más amplias. Ahora bien, los materiales catalíticos, que es lo importante, utilizar catalizadores para acelerar esta reacción, pues se ha informado que la velocidad de autohidrólisis del borhidruro de sodio depende de la temperatura y el pH de la solución. Por eso se le agregan gotitas de ácido para aumentar el pH de la solución, que en este caso es agua, y entonces me genere más hidrógeno. La velocidad de muestra empíricamente es de la siguiente manera. El logaritmo de la temperatura media de reacción va a ser igual al pH. Entonces, entre mayor pH, mayor producción de hidrógeno, menos dos parámetros, que es el 0.034 menos 1.92. Para prevenir la hidrólisis espontánea, la solución se estabiliza alcalinizando la solución acuosa. Entonces, al borhidruro de sodio se le da o se le mete además hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Eso, si yo tengo la reacción muy rápida, recuerden que se puede generar alguna explosión. Entonces, meto ácido, meto un catalizador para acelerar la reacción. Pero a su vez, para que esta reacción no me genere una explosión, la voy controlando con algún hidróxido de sodio o de potasio. Entonces, la reacción o el tiempo medio de la reacción se presenta empíricamente como el tiempo necesario para que una mol de borhidruro de sodio se disocie en función de la temperatura K. Y esto es importante porque recuerden que después de los 400 grados centígrados se empieza a disociar, y a los 500 esto ya es, todo se disocia y puede explotar rápidamente. Entonces, aquí ya nos resta poner la investigación de muchos autores
en donde han visto qué catalizadores son los más rentables económicamente, porque de eso se trata bajar a menos de 40 euros cada kilogramo. Y en ese caso, Wii y su equipo sugirieron que es importante preparar y desarrollar un catalizador óptimo para su éxito de la producción de hidrógeno, para la reacción de hidrólisis del borhidruro de sodio en pilas de combustible. En primer lugar, el uso de ácido para producir H2 a partir del borhidruro de sodio se investigó desde la década de los 50 y 60. Schlesinger y su grupo sugirieron que el uso de una gran variedad de ácidos como el ácido oxálico, el ácido cítrico o el ácido bórico aceleran significativamente la reacción de hidrólisis. Paralelamente a estos estudios se han realizado varios estudios sobre los mecanismos de reacción y la cinética de hidrólisis del bromuro de sodio catalizada por ácido. Por ejemplo, cuando se almacena en bromuro de sodio es necesario suministrar agua para la formación de hidrógeno. Existen muchos tipos de nanocompuestos, porque ya el último tema es nanocompuestos a base de metales de transición para la hidrólisis del bromuro de sodio, y estos nanocompuestos puede ser el rutenio, que es un gas noble, es uno de los metales económicos, bueno, sí es caro, por eso casi no se utilizan, pero están buscando su costo en cada una de las investigaciones. Y se utiliza para la hidrólisis del borhidruro de sodio. Se distribuye en la resina de intercambio catiónico y aniónico y se utiliza como sustrato para la fase catalítica. De esta manera, el sistema se controla fácilmente y se reduce la solución de borhidruro de sodio. En consecuencia, a estar investigando el rutenio, Walter y su grupo han obtenido catalizadores de rutenio mediante el método de reducción de sales metálicas. La actividad de estos catalizadores está relacionada con el área superficial. Se aumenta la actividad catalítica mediante nanopartículas, mediante una gran área superficial. Entonces, entre más pequeña es, más área hay para poderse hacer catalizador que genere más hidrógeno. Recuerden que el detalle, como vimos en capítulos anteriores, también si es muy pequeño el nanocatalizador, puede fusionarse con los otros nanocatalizadores, dejando de ser nanocatalizadores y comportarse como una plasta, al estar fusionados, a ser una sola placa. Y eso no conviene. Por eso es importante hacer las investigaciones, el tamaño de esa nanopartícula óptimo para hacer la máxima obtención de hidrógeno. Y se utilizan nanocúmulos de rutenio como catalizadores en el sistema. Los nanopartículas de rutenio se produjeron mediante la reducción de cloruro de rutenio con borhidruro de sodio en agua. La parte final de estos nanocompuestos es las investigaciones, que son bastantes, como vieron en el capítulo anterior, son las más investigaciones que se han hecho sobre borhidruro de sodio y sus catalizadores, pero las más importantes son las de Liu y su grupo, que han probado que el cobalto y el níquel en diversas condiciones se ha realizado una comparación entre el metal Rayleigh, la sal metálica fina y la sal metálica, analizando 3 componentes. El cobalto mostró de todos estos el mayor actividad catalítica que el níquel, mientras que el níquel proveniente del metal Rayleigh resultó más eficaz que el cobalto. Cuando el níquel forma una aleación con el cobalto, se espera que se separe la superficie y sea una mayor fuerza en las regiones de cobalto y el cobalto se disperse más en la superficie, lo que se considera que proporcione una mayor área de actividad. Esos son los estudios de Liu y su grupo. En cuanto a los estudios de Kim y su grupo, investigaron la producción de hidrógeno, Kim y su grupo investigaron la producción de hidrógeno a partir de la hidrólisis de borhidruro de sodio en soluciones alcalinas y utilizaron caucho de estireno butadieno como catalizador y desarrollaron catalizadores filamentosos de níquel y cobalto de alto rendimiento para producción de hidrógeno con borhidruro de sodio. De ahí hay infinidad más de estudios, pero esos son los más importantes y nos vemos la siguiente capítulo. Adiós.